Imagina que estás en tu casa un domingo por la tarde, descansando tranquilamente, cuando escuchas golpes fuertes en la puerta. Abres y te encuentras con dos oficiales de policía que te dicen que necesitan entrar para hacer unas verificaciones. Tu corazón se acelera, la confusión te domina y lo primero que piensas es: ¿pueden hacer esto? Tengo que dejarlos pasar. En ese momento crítico, la mayoría de las personas comete el error más costoso: permitir una entrada que legalmente no tenían obligación de aceptar. La gran mayoría cree que cuando la policía toca tu puerta, no queda más remedio que abrirla y dejarlos entrar. Muchos piensan que negarse es sospechoso, que solo los culpables dicen que no, o que la autoridad puede entrar cuando quiera de todas formas. Pero la realidad es completamente diferente, y lo que estás a punto de descubrir puede salvarte de una violación grave a tus derechos fundamentales. Hoy te voy a explicar exactamente cuándo la policía puede entrar legalmente a tu casa sin tu permiso y cuándo no puede hacerlo bajo ninguna circunstancia. No se trata de ser rebelde ni de ponerte en contra de la autoridad. Se trata de conocer una protección constitucional que la mayoría desconoce y que existe específicamente para defender tu privacidad y tu intimidad. Porque al final, tu casa es tu castillo, y la ley reconoce que nadie puede invadir ese espacio sin razones muy específicas y justificadas. En este video veremos las únicas situaciones en las que la policía puede entrar legalmente sin tu consentimiento, qué hacer exactamente cuando tocan a tu puerta, y por qué permitir una entrada ilegal puede tener consecuencias devastadoras incluso cuando no has hecho nada malo. También descubrirás qué pasa con toda la evidencia que encuentren si la entrada fue ilegal y cómo eso puede cambiar completamente el resultado de cualquier caso. Porque no se trata de tener suerte, se trata de conocer tus derechos cuando más los necesitas. Antes de comenzar este video, recuerda suscribirte y darle like. Lo primero que debes entender es algo fundamental que cambia toda la perspectiva: tu casa tiene la protección legal más fuerte que existe. La inviolabilidad del domicilio es un derecho constitucional que establece claramente que ninguna autoridad puede entrar a tu vivienda sin tu consentimiento o sin una orden judicial, salvo en casos muy específicos y excepcionales. Esto no es un favor ni una cortesía, es un derecho fundamental diseñado para proteger tu privacidad, tu intimidad y tu dignidad como persona. Y sin embargo, miles de personas renuncian a esta protección todos los días simplemente porque no saben que tienen el poder de decir que no. Cuando la policía toca a tu puerta, lo primero que debes hacer es exactamente lo que casi nadie hace: preguntar si tienen una orden judicial. No tienes que abrir la puerta completamente, no tienes que invitarlos a pasar, no tienes que facilitar su trabajo más allá de lo que la ley exige. Puedes hablar a través de la puerta cerrada, puedes pedir que muestren su identificación y, lo más importante, puedes preguntar con total claridad: ¿tienen una orden judicial firmada por un juez? Si la respuesta es no, entonces en la mayoría de los casos no tienen derecho legal a entrar y tú no tienes obligación de dejarlos pasar. Pero aquí está el problema: la mayoría de las personas no hace esa pregunta. Ven el uniforme, sienten la presión de la autoridad, escuchan el tono firme con el que hablan los oficiales y simplemente abren la puerta pensando que no tienen opción. Y en ese momento, sin darse cuenta, están renunciando voluntariamente a una de las protecciones más importantes que tienen. Porque una vez que das tu consentimiento, una vez que dices adelante, pueden pasar, entonces ya no importa si tenían derecho o no. Tu permiso convirtió una entrada que podría haber sido ilegal en algo completamente legal. La orden judicial es el documento que un juez emite después de revisar evidencia presentada por la policía y determinar que existe causa probable para creer que se cometió un delito y que es probable encontrar evidencia en tu domicilio. Esa orden tiene que ser específica, debe describir exactamente qué lugar van a registrar, qué están buscando y en qué áreas pueden buscar. No pueden simplemente mostrar un papel y decir tenemos permiso para entrar. Tienes derecho a leer esa orden, a verificar que esté firmada por un juez, a confirmar que la dirección coincida con tu domicilio y que la fecha sea actual. Si algo no cuadra, si la orden parece sospechosa o si directamente no tiene ninguna orden, entonces puedes y debes decir que no. Ahora bien, existen excepciones a esta regla, y son exactamente esas excepciones las que la policía intenta usar para justificar entradas sin orden. La primera y más común es el delito flagrante. Esto significa que si desde afuera de tu casa la policía puede percibir claramente que se está cometiendo un delito grave en ese preciso momento, pueden entrar sin orden judicial. Pero esa percepción tiene que ser evidente y el delito tiene que ser serio.
Por ejemplo, si escuchan gritos de auxilio, si ven a través de una ventana abierta que alguien está siendo atacado violentamente, si hay evidencia clara e inmediata de que una persona está en peligro grave. En esos casos, la urgencia de la situación justifica la entrada sin esperar una orden judicial. Pero aquí está la trampa. Muchos oficiales intentan expandir esa definición más allá de lo que la ley permite. Intentan argumentar que ruidos fuertes son evidencia de delito flagrante, que una fiesta con música alta justifica entrar sin orden, que sospechas vagas o indicios menores son suficientes. Pero la realidad legal es que el delito flagrante tiene que cumplir dos requisitos: evidencia clara del delito y urgencia real que requiera intervención inmediata. Si no hay ambas cosas, entonces no pueden entrar sin orden. Punto. El ruido molesto no es un delito flagrante. Una reunión que viola ordenanzas municipales no es un delito flagrante. Incluso infracciones administrativas no son delitos flagrantes. La ley es muy clara en esto, aunque muchos oficiales intenten hacer creer lo contrario. La segunda excepción es la situación de emergencia real. Si hay un incendio, una inundación, una explosión de gas, cualquier situación donde exista peligro inminente para vidas o propiedades, la policía puede entrar sin orden para socorrer, evacuar o prevenir daños mayores. Esto tiene sentido porque en esos casos el tiempo es crítico y esperar una orden judicial podría resultar en tragedias. Pero nuevamente, la emergencia tiene que ser real, no inventada ni exagerada para justificar una entrada que de otra forma sería ilegal. La tercera excepción es la persecución inmediata de un sospechoso. Si la policía está persiguiendo a alguien que acaba de cometer un delito grave y esa persona entra corriendo a una casa para esconderse, los oficiales pueden seguirlo sin orden judicial. Pero esta excepción es muy específica. El delito tiene que ser grave, la persecución tiene que ser continua e inmediata, y los oficiales tienen que haber visto al sospechoso entrar. No pueden simplemente asumir que alguien está adentro o usar la excusa de persecución horas después del delito. Lo que la mayoría de la gente no entiende es que estas excepciones son exactamente eso, excepciones. La regla general es que necesitan orden judicial o tu consentimiento. Todo lo demás son casos extraordinarios que tienen que cumplir requisitos muy estrictos. Y la carga de probar que la excepción aplicaba recae completamente en la policía. Si después hay un juicio y cuestionas la legalidad de la entrada, ellos tienen que demostrar ante un juez que tenían justificación válida. Si no pueden demostrarlo, entonces toda la evidencia obtenida durante esa entrada ilegal se vuelve inadmisible. Y aquí es donde entra algo increíblemente poderoso: la doctrina del fruto del árbol envenenado. Si la policía entra ilegalmente a tu casa y encuentra evidencia, esa evidencia no puede ser usada en tu contra. Pero no solo eso, cualquier otra evidencia que descubran como resultado directo de esa entrada ilegal tampoco puede ser usada. Por ejemplo, si entran ilegalmente, encuentran una dirección en un papel, usan esa dirección para conseguir una orden y registrar otro lugar donde encuentran más evidencia, toda esa cadena de evidencia puede ser declarada inadmisible porque el árbol original estaba envenenado desde la entrada ilegal inicial. Esto es enormemente importante porque significa que permitir o no una entrada ilegal puede literalmente determinar si un caso existe o no. Si la policía entra legalmente, todo lo que encuentren puede ser usado. Pero si entran ilegalmente, incluso si encuentran algo incriminatorio, no pueden hacer nada con eso en un tribunal. Por eso es tan crítico conocer tus derechos y ejercerlos en el momento correcto. No se trata de ocultar algo o de ser poco cooperativo, se trata de asegurarte de que cualquier interacción con la autoridad se haga dentro de los límites que la ley establece para protegerte. Otro aspecto crucial que pocas personas consideran es que una vez que niegas el consentimiento y la policía no tiene orden ni excepción válida, si entran de todas formas están cometiendo allanamiento de morada. Esto es un delito, incluso cuando lo comete la autoridad. Y aunque en el momento no puedas impedirlo físicamente, después puedes denunciarlo, puedes solicitar que se declare la nulidad de todas las pruebas obtenidas y puedes incluso presentar acciones legales contra los oficiales y el departamento por violar tus derechos constitucionales. Lo más importante es entender la diferencia entre cooperar legalmente y renunciar a tus derechos. Cooperar significa seguir las órdenes legítimas de la autoridad, identificarte cuando sea necesario, proporcionar información que estés legalmente obligado a dar. Pero cooperar no significa permitir que violen tu derecho a la inviolabilidad del domicilio.
No significa que tengas que facilitar entradas ilegales o renunciar a protecciones que existen específicamente para casos como este. Cuando la policía insiste en entrar sin orden y sin excepción válida, su insistencia es exactamente eso: presión psicológica diseñada para conseguir tu consentimiento porque saben que sin él no tienen base legal. Pueden decirte que las cosas irán mejor si cooperas, que solo quieren echar un vistazo rápido, que si no tienes nada que esconder no debería importarte. Pero todas esas son tácticas para obtener tu permiso voluntario. La realidad es que si tuvieran derecho legal a entrar, no estarían pidiéndote permiso. Simplemente entrarían mostrando la orden o invocando la excepción válida. También es fundamental entender que negarte a dar consentimiento no puede ser usado como evidencia de culpabilidad. No pueden decir en un tribunal: esta persona no nos dejó entrar, por lo tanto debe ser culpable de algo. Ese razonamiento está expresamente prohibido por ley. Tu derecho a proteger la inviolabilidad de tu domicilio es independiente de si eres culpable o inocente de cualquier cosa. Existe para todas las personas en todas las situaciones porque el sistema reconoce que tu casa es tu espacio más privado y debe estar protegido contra invasiones arbitrarias. Hay que mencionar también un error común que muchas personas cometen. Piensan que si la policía ya está en la puerta, si ya están hablando contigo, entonces de alguna forma ya perdiste el derecho a negarles la entrada. Pero eso es completamente falso. Hasta el último segundo antes de que crucen el umbral de tu puerta, tienes el derecho absoluto de decir que no. Puedes hablar con ellos en la entrada, puedes responder preguntas básicas si quieres, puedes pedirles que esperen mientras verificas si tienen orden. Nada de eso significa que estés obligado a dejarlos pasar. Al final, la lección más importante es esta: tu casa es tu santuario legal. Las protecciones que tienes son las más fuertes del sistema. La policía no puede entrar cuando quiera, como quiera y donde quiera. Necesitan tu consentimiento, una orden judicial firmada por un juez, o una excepción válida y demostrable. Y si no tienen ninguna de esas tres cosas, entonces no tienen derecho a entrar, sin importar cuánta presión te hagan, cuánto insistan o cuánto intenten convencerte de lo contrario. Conocer esto, entenderlo profundamente y tener el valor de ejercer este derecho en el momento crítico puede ser literalmente la diferencia entre proteger tu privacidad y tu libertad o verlas violadas innecesariamente. Ahora que entiendes cuando la policía puede y cuando no puede entrar a tu casa, probablemente te estés preguntando: ¿y qué hago exactamente si tocan a mi puerta mañana? La respuesta es simple, pero requiere que la practiques mentalmente ahora. Si escuchas que tocan a tu puerta y al preguntar resulta ser la policía, lo primero es mantener la calma. No tienes que abrir la puerta completamente. Puedes hablar a través de la puerta cerrada o abrirla solo con la cadena puesta. Pregunta: ¿tienen una orden judicial? Si dicen que sí, pide que la deslicen bajo la puerta o que la muestren por la ventana. Verifica que esté firmada por un juez, que tenga tu dirección correcta y que la fecha sea actual. Si no tienen orden judicial, pregunta: ¿cuál es la razón de su visita? Si mencionan algo que no constituye delito flagrante ni emergencia real, puedes decir con claridad y respeto: no doy mi consentimiento para que entren a mi casa. Si necesitan entrar, deben obtener una orden judicial. Repite esa frase las veces que sea necesario. No te involucres en explicaciones sobre por qué no das permiso, no intentes justificar tu decisión. Simplemente ejerce tu derecho. Si insisten diciendo que solo quieren hablar o verificar algo rápido, mantén tu postura: entiendo, pero no doy mi consentimiento para que entren sin una orden judicial. Pueden hacer sus preguntas desde aquí si es necesario. Si argumentan que hay una emergencia o delito flagrante, pide que especifiquen cuál es. Si no pueden dar una razón concreta y urgente, entonces no hay excepción válida. Si deciden entrar de todas formas sin tu consentimiento y sin orden, no resistas físicamente. Repite claramente: estoy diciendo que no doy mi consentimiento para esta entrada, y documenta todo lo que puedas: nombres de los oficiales, números de placa, hora exacta, testigos presentes. Si es posible, graba con tu teléfono desde el momento en que niegas el consentimiento. Esa documentación será crucial después para demostrar que la entrada fue ilegal. Una vez que se vayan, contacta inmediatamente a un abogado. Si encontraron algo durante la entrada ilegal, ese abogado puede presentar una moción para suprimir toda la evidencia obtenida. Si la entrada fue claramente ilegal,
También puedes presentar una denuncia contra los oficiales por allanamiento de morada y violación de tus derechos constitucionales. Lo más importante es entender que tu derecho a la inviolabilidad del domicilio es real y poderoso. No es un concepto abstracto ni una frase bonita en la Constitución. Es una protección concreta que funciona si la ejerces. Miles de casos se han desestimado, miles de evidencias se han suprimido, miles de personas han protegido su privacidad simplemente porque conocían este derecho y tuvieron el valor de decir, no doy mi consentimiento. Tu casa es tu castillo, y nadie puede invadirlo sin razón legal válida. No esperes a estar en medio de una crisis para aprender esto. Interiorízalo ahora, compártelo con las personas que te importan, y asegúrate de que cuando llegue el momento sabrás exactamente qué decir y qué hacer para proteger uno de tus derechos más fundamentales. Si este video te ayudó a entender algo que no sabías, compártelo con alguien que lo necesite. El conocimiento de tus derechos puede ser la diferencia entre proteger tu intimidad o verla violada innecesariamente. Nos vemos en el próximo video.